Vamos a leer el capítulo completo de Romanos 14. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente, con una conciencia sensible, come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos, lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos, también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esta persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Este capítulo 14 trata del cuidado mutuo que nos debemos en el cuerpo de Cristo, entre las personas fuertes en su fe y otras personas más débiles o menos afirmadas en esa fe.
Esta debilidad consiste en tener escrúpulos exagerados e injustificados acerca de ciertas prácticas que la ley de Moisés prohibía, pero que no son lícitas a nosotros. O se podría decir más bien que en tiempos de Pablo, los débiles en la fe estaban preocupados por algunos aspectos de la ley de Moisés, pero que en la actualidad esas preocupaciones se relacionan más bien con aspectos de las tradiciones y mandatos de hombres en las diferentes denominaciones. Vamos entonces a examinar primero el caso de los cristianos del primer siglo. Pablo toma 3 ejemplos de prácticas que dividían la iglesia de aquel tiempo. Se trata del consumo de carne, del respeto de las fiestas judías y del consumo de vino. El asunto de la carne era probablemente el que más problemas causaba en la iglesia primitiva. Primeramente porque muchos creyentes se resistían a comer animales llamados impuros por Moisés, en especial el cerdo, el cual era una parte importante de la dieta de muchos cristianos de origen gentil. En segundo lugar, una buena parte de la carne de animales aprobados por Moisés, pero que se vendían en los mercados, provenía de animales sacrificados a los ídolos. Muchos cristianos entonces consideraban que este animal había sido consagrado a demonios y que al consumirlo se hacían partícipes de la idolatría. Pablo trata detalladamente de este asunto en 1 Corintios 10, los versículos 23 al 33. Y volveremos sobre esto. Un tercer aspecto era de los hermanos que se dejaban invitar en fiestas paganas para disfrutar la rica comida y para socializar con sus vecinos. En la sociedad de aquel tiempo, casi todas las fiestas y los banquetes iban ligados a prácticas paganas. Pero el que no participaba se quedaba al margen de la sociedad. En 1 Corintios 10, 14 al 22, Pablo advierte contra esta última práctica, la cual podría llegar a ser un tipo de comunión impía con los ídolos. Como pueden ver, no era tan sencillo discernir la actitud correcta que se debía tener en cada circunstancia. El creyente débil en su fe, entonces, dudaba y prefería abstenerse totalmente de carne por un exceso de escrupulosidad. Esta actitud hubiera sido perfectamente lícita como decisión personal, pero a veces iba acompañada de un juicio y rechazo frente a los que se tomaban la libertad de comer carne y de disfrutar más la vida. Esos cristianos, más afirmados en su fe, más confiados en la gracia de Dios, sabiendo discernir lo permitido de lo prohibido, tenían una vida más plena y menos temor de equivocarse. Pero al mismo tiempo, recibían las críticas y el juicio de los hermanos débiles. Así que podían ser tentados de reaccionar con desprecio, tildando de ignorantes y fanáticos a los que los criticaban. Y entonces el cuerpo del Señor quedaba dividido y se llenaba del resentimiento de sus miembros. Igual pasaba con las fiestas judías, empezando por la observancia del Shabbat, el día sábado, que era tan importante en el judaísmo. Por el hecho de que Cristo resucitó el primer día de la semana, muchos grupos de cristianos empezaron a reunirse en este día, que empezaron a llamar el Día del Señor, que ahora en español se dice domingo. Igual pasaba con las otras fiestas judías, que algunos respetaban y otros no. Y esto fue causa de divisiones. En cuanto al vino, pues no conocemos la fuente de la controversia, ya que no se encuentran prohibiciones ni en la ley de Moisés ni en el Nuevo Testamento.
sino solamente una advertencia contra el abuso en el consumo. Posiblemente se trataba de una tendencia al ascetismo por parte de algunos. En cualquier caso, la exhortación del apóstol es la misma. No se juzguen entre sí mismos. No se desprecien. Acéptense, cuídense, ámense, trátense mutuamente con el amor del Señor. No se dividan. Lo esencial es el amor y la unidad del cuerpo. En la actualidad nos seguimos tropezando con cosas similares. Por ejemplo, algunas denominaciones, de hecho cada vez más, quieren volver a las leyes alimenticias del Antiguo Testamento. Ha habido también muchas controversias en cuanto a la forma de vestir de las mujeres, aunque últimamente esto parece que se está aplacando. También acerca de los estilos musicales. La música más moderna suele ser rechazada en las iglesias y después de algunos años, pues la integran, la aceptan. También hay una fuerte controversia en cuanto a la posibilidad por un cristiano de consumir bebidas alcohólicas. No hay bases bíblicas sólidas para estas enseñanzas y ordenanzas, pero debemos recordar las exhortaciones de Pablo a la hora de usar nuestra libertad y no ser tropiezo para los demás. Así que cuando nos encontramos con enseñanzas que claramente no tienen bases en la Biblia, sino en tradiciones humanas, ¿qué se supone que hagamos nosotros? Pues podemos hacer uso de nuestra libertad, sin dejarnos intimidar por los que quieren someternos a su propia voluntad. Ellos no son esos débiles en la fe que debemos cuidar, sino que se empeñan en devolvernos a la ley, tal como Pablo lo explica en la epístola a los Gálatas. Frente a estas personas debemos defender nuestra libertad. Pero recordemos que esta libertad implica responsabilidad. Y este texto nos da un mandato triple frente a nuestros hermanos de conciencia más débil. Primero, no debemos despreciar. Segundo, no debemos contristar. Tercero, no debemos poner tropiezo. Estamos disfrutando de una libertad que otros no tienen. Pero eso no nos hace más valiosos. Seamos agradecidos en todo y amemos a nuestros hermanos. Que nuestro orgullo no nos haga caer en las trampas del enemigo. No seamos causa de que alguien actúe en contra de su conciencia. La unidad del cuerpo de Cristo no implica que todos los cristianos pensemos igual, sino que nos amemos unos a otros. Y como dice el versículo 23, cuando tenemos dudas serias acerca de algo, es mejor abstenerse. Hemos recibido una maravillosa libertad y ahora se nos invita a hacernos siervos de Jesucristo y de nuestros hermanos, tal como lo hizo el mismo Señor Jesús.